En este caso vamos a hablar acerca de las plantas con flores. Las plantas son seres vivos pluricelulares que poseen las siguientes características. Les llamamos pluricelulares porque están formadas por varias células. Tienen las siguientes características. Carecen de aparato locomotor para poderse desplazar. Están formadas por células de eucariotas vegetales y son autótrofas. Células de eucariotas son aquellas que están constituidas por un núcleo definido. Y nosotros decimos, las plantas son autótrofas porque son los únicos seres vivos capaces de producir su propio alimento. Esto lo hacen a través de un proceso conocido como la fotosíntesis. Las plantas, al igual que el resto de seres vivos, es decir, al igual que los animales y el hombre, las plantas cumplen con tres funciones vitales. ¿Cuáles son estas? Nutrición, relación y reproducción. Las plantas también pueden clasificarse no solamente por el tallo, sino por la presencia de las flores. Tomando en cuenta la presencia de las flores, nosotros tenemos dos grandes grupos de esta clasificación. Las plantas con flores, a las que se les conoce también como plantas completas o espermatofitas, y las plantas sin flores, también conocidas como plantas incompletas. Ejemplo de estas plantas con flores, nosotros tenemos el manzano, el peral, tenemos las rosas, tenemos los geranios y muchísimas más que encontramos en la naturaleza. Plantas cultivadas y también plantas silvestres que poseen flores. Tomando en cuenta la presencia de las flores, nosotros tenemos dos tipos de reproducción en las plantas. Las plantas que tienen flores o plantas completas realizan una reproducción sexual, mientras que las plantas que carecen de flores, a las que les conocemos también como plantas incompletas, tienen otro tipo de reproducción. Vamos a revisar brevemente qué es la reproducción asexual. La reproducción asexual en las plantas también es comúnmente conocida como reproducción vegetativa. En ella, las plantas se reproducen a través de estructuras diferentes a las semillas. Estas estructuras pueden ser a través del tallo, ¿sí? Mediante estacas, mediante injertos, a través de las hojas o de las yemas e incluso a través de las raíces, es decir, mediante los tubérculos, los rizomas o los bulbos. Las plantas con flores, llamadas también plantas fanerógamas o espermatofitas, se reproducen a través de sus flores. La mayoría de las plantas, como el peral o el manzano, tienen flores y se reproducen por semillas. Las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otra parte femenina. Entonces recordemos que la flor es la parte que se encarga de la reproducción de una planta en las plantas completas o espermatofitas. La flor es el órgano donde se encuentra el aparato reproductor de las plantas y normalmente presentan colores muy llamativos. Aquí nosotros podemos observar las partes de la flor. Partes de una flor. Las flores son los órganos reproductores de las plantas. Estas tienen una parte femenina y una parte masculina. A la parte femenina se le conoce como gineceo y está formado por tres partes: estigma, estilo y ovario. El estigma es la parte encargada de recoger el grano de polen. El estilo tiene forma de tubo y comunica el estigma con el ovario. El ovario contiene los óvulos. La parte masculina se le conoce como androceo. Está formado por estambres. Los estambres rodean generalmente el pistilo. El estambre se compone de dos partes, una antera y un filamento. La antera produce el polen, es decir,
los espermas masculinos, y el filamento sostiene la antera. Los estambres y los pistilos están rodeados por la corola y el cáliz. La corola está formada por los pétalos, que es la parte visible de la flor, la parte que está colorida, que con frecuencia presenta colores vistosos para atraer a los insectos polinizadores. El cáliz es un conjunto de hojas pequeñas de color verde llamados sépalos. La reproducción sexual de las plantas completas. Para que se realice la reproducción sexual de las plantas, es necesario que los granos de polen producidos en el estambre de una flor lleguen hasta el pistilo de otra flor. Es decir, célula sexual masculina se une con la célula sexual femenina. Para que se dé este proceso de reproducción, nosotros tenemos 4 fases: la polinización, la fecundación, la dispersión y la germinación. Polinización. El polen pasa de la antera al estigma. Se realiza mediante el viento o los insectos. La fecundación es la unión del polen con el óvulo. La dispersión de la semilla se realiza mediante el aire, el agua o los animales. Y la germinación, con las condiciones adecuadas, el embrión de la semilla empieza a crecer y aparece una nueva planta. Entonces, para que germine una semilla, es necesario que reúna las condiciones, como es un suelo nutritivo, que haya la presencia de los rayos solares y el agua. Tomando en cuenta estos aspectos, se dará la germinación y tendremos la presencia de una nueva planta. Para nosotros reforzar lo que hemos revisado, vamos a realizar las siguientes actividades. En la primera, vamos nosotros a complementar cuáles han sido, identificando los dibujos, vamos a complementar cuáles han sido las funciones vitales que cumplen las plantas como seres vivos. Luego tenemos qué tipo de reproducción tienen las plantas. Recordemos, por favor, que tenemos plantas completas y plantas incompletas. Tomando en cuenta eso, nosotros revisaremos el tipo de reproducción que se presentan en. Y por último, tenemos nosotros un gráfico donde identificaremos las partes que forman una flor.